¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de domingo, una mañana de domingo muy agradable, fresquecita, a disfrutarla en compañía de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Nosotros le vamos a hacer compañía durante una hora y sobre todo lo invitamos a que sea parte de la conversación. Ya lo sabe usted en este programa Retos, que ya es tradición todos los domingos a través de la mejor 92.5 FM y claro también en nuestro canal de YouTube. Conversamos de temas que impactan, que nos impactan como sociedad, como comunidad y sobre todo siempre de la mano de expertos de primer nivel que nos comparten sus puntos de vista, sus comentarios y datos importantes relacionados a los temas que abordamos. Yo soy Carlos Campos, nuestras redes sociales, @MBS Noticias Monterrey, @Carlos Campos_S1. Fíjese usted que el 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying, una fecha que nos recuerda que millones de niños, millones de adolescentes, incluso ya cuando se llega a la etapa de la universidad, pues todavía hay ciertos jóvenes o ciertos adultos que son víctimas de este tipo de agresiones, que sufren de acoso escolar diariamente, en muchas ocasiones puede tener incluso desenlaces trágicos. Por eso, la importancia de abordar el tema, el impacto que genera en nuestra comunidad, en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad y nuestro estado. Hoy conversamos, como todas las mañanas de domingo, con expertos, expertas en este caso de primer nivel. Saludo con muchísimo gusto a Luz María Ortiz Quintos. Ella es expresidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia y fundadora del Instituto Nacional de Consultoría Familiar. Luz María, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Hola Carlos, muy bien, muchas gracias, muy contenta y agradecida por tu invitación. Buenos días para todos. Gracias, muy amable. También saludo con muchísimo gusto a la psicóloga Cristina Kennington. Ella es psicóloga y directora de CIPRE, Psicología y Psicoterapeuta, Psicología Preventiva y Psicoterapia. ¿Cómo está, Cristina? Qué gusto saludarla, bienvenida. Gracias, Carlos. Encantada de estar aquí y la verdad muy agradecida de que se abran espacios para abordar estos temas que lamentablemente son demasiado actuales y muy frecuentes. Muchísimas gracias y que han ido evolucionando, ¿no? No es el mismo bullying que a lo mejor a nosotros como niños o como adolescentes nos tocó vivir, o como a los de hace 10 años. En estos momentos se viven otros tiempos, nuevas tecnologías, nuevos mecanismos, nuevas formas de acosar o de cometer este tipo de acciones. Entonces, importante abordarlo y por eso me da muchísimo gusto saludarlas. Fíjese usted que en el año 2023, de acuerdo con datos que estuvimos revisando, Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, fue la ciudad con mayor índice de acoso escolar, es decir, de bullying en el territorio nacional, con 23.3% de incidencia. ¿Cómo describirían ustedes el panorama actual del bullying, del acoso escolar en los planteles educativos de Nuevo León? Comienzo con Cristina Kennington. Adelante. Pues mira, la verdad es que es una situación muy complicada. Hemos tenido casos graves de bullying. Este, eh, También ha habido casos de tiroteos y de agresiones importantes en la última década. Es una situación complicada que además siento en mi percepción, seguramente Lucy también tendrá su propia percepción, pero es muy frecuente que para nosotros como psicoterapeutas los padres nos traigan a los niños porque están preocupados por una situación así y también es muy frecuente que no reciban apoyo por parte de la escuela, tanto de reconocer la situación como hacer algo al respecto. Entonces, sin duda tienes razón, el bullying es diferente ahora que antes, tanto en la gravedad y también en los diferentes tipos, ¿no? O sea, se agrega el ciberbullying y no nada más eso, el registro del bullying. O sea, el bullying ahora se le suma videos que se quedan en la memoria colectiva, se suman conversaciones por WhatsApp, se suman fotografías que ridiculizan y que, bueno, uno sabe que ahora de hecho, es hasta un chiste, ¿no? Entre las personas que vivimos nuestra juventud sin redes sociales. Hay este meme que dice, qué bueno que no había redes sociales cuando yo cometí todas las tonterías de mi juventud. Bueno, de alguna manera, para aquellos que están viviendo bullying hoy en día, lamentablemente también queda un registro, ¿no? Entonces, lo que muchas veces sucedía antes es que se cambiaban de escuela y de alguna manera muchas veces era una alternativa para buscar
detener la situación, pero ahora, aunque haya una mudanza de escuela y que habrá que ver si logramos también abordar eso, que el problema no es a veces nada más cambiar de escuela, pero sí puede ser algo que pueda ayudar para que el joven o la jovencita se reinvente, ¿no? Y se Sea un vincule nuevo de una comienzo, manera ¿no? diferente. ¿Mande? Sea un nuevo comienzo en todo caso. Ajá, sea un nuevo comienzo, pero con el registro digital se vuelve una situación complicada. Imposible, podríamos decirlo, ¿no? Tan sencillo como que comienzan a compartirse y si no te había llegado, ya te llegó el video y ahí viene otra vez el problema. Dice usted, Cristina, que en muchas ocasiones los padres de familia no buscan apoyo o no reciben apoyo de los planteles educativos y hay también algunos padres de familia que hasta cierto punto no tienen la posibilidad incluso de recurrir a los expertos. ¿Qué tanto agrava el problema este panorama que nos comparte? Pues el bullying es una situación que se da, es un fenómeno grupal y eso es algo bien importante, ¿no? O sea, no es un problema que trae el niño, la víctima con él, tampoco es un problema que trae el agresor con él nada más. O sea, para que haya un fenómeno de bullying tiene que haber un agresor, una víctima, espectadores y hasta quienes lo fomentan, ¿no? Entonces, para atacar el problema del bullying o para solucionarlo o darle una respuesta que realmente corte de raíz, se tiene que abordar desde los 4 ángulos. Los maestros tienen que trabajar, se tiene que tener una campaña, se tiene que hablar con todos los niños, no nada más con la víctima, no nada más con el agresor, y se tiene que hacer una conciencia, se tiene que llevar a terapia dependiendo de la gravedad del asunto y también los padres de familia tienen que estar involucrados. Entonces, esto que mencionas de que tanto la escuela no haga caso o no se involucre o que los padres de familia no tengan recursos o incluso quieran negar la situación, se vuelve una situación muy complicada porque uno de los ángulos o dos de los ángulos no participan en la solución y por lo tanto la solución es menos eficiente. Y por otra parte, si una víctima de bullying que no trabaja esta situación fácilmente se puede voltear a ser agresor. Entonces, sí, vemos que es un fenómeno que se tiene que trabajar en grupo porque además de alguna forma es contagioso, ¿no? O sea, si yo me burlo de alguien y hay otras personas que se ríen, entonces va a ser mucho más fácil que otra persona agreda, que la agresión aumente o inclusive que se vaya haciendo cada vez más grave y más partícipe, ¿no? Y también si yo soy víctima de bullying, soy agredido y veo que no hay consecuencias o inclusive que hay consecuencias positivas para el agresor porque se vuelve el fuerte, el popular, el chistoso. Entonces, cuando yo esté en otra situación de grupo, va a ser fácil que para mí pudiera ser como ahora yo quiero agredir, ¿no? De hecho, Freud hablaba acerca de que es muy frecuente que cuando hay que cuando el papá se siente agredido en el trabajo, llega a casa y agrede a la esposa. Cuando la esposa es agredida por el esposo, la esposa agrede al hijo. Y cuando el hijo es agredido por su madre, agrede al perro y agrede a los compañeros en la escuela. Entonces, a tu pregunta de qué pasa cuando los padres de familia o las escuelas no se involucran en la solución, pues la agresión aumenta, se propaga y se contagia. Es una situación que, y más con estos datos que nos compartes, de que Nuevo León tenga una estadística tan grave a nivel nacional, era para que todos y cada uno de nosotros, en casa, en las escuelas, en los diferentes espacios, estemos abordando el tema, hablándolo, no tolerándolo e identificando cuál es mi participación activa o pasiva de esta problemática que lastima a tantas personas. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por sus comentarios y sus puntos de vista. Voy ahora con Luz María Ortiz Quintos, expresidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia y fundadora del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, ACE. Luz María, ¿cómo describiría el panorama actual del bullying, del acoso escolar en el estado de Nuevo León? Pues como bien mencionas, Carlos, y como menciona Cristina,
Esto se ha ido evolucionando y agravando, desafortunadamente. Lo que antes era conocido únicamente como la carrilla, ¿verdad? Que eran las burlas, los insultos, los apodos, siempre ha existido, ¿no? El bullying, la burla, el acoso. Es algo que sabemos que ha habido siempre en las escuelas, en los ambientes del trabajo, en los grupos sociales, etcétera, etcétera. El problema que nosotros hemos visto recientemente es que este tipo de violencia se ha agravado, ¿sí? No solamente son ya palabras, son golpes, son amenazas, son armas. Tuvimos el año pasado, el ciclo escolar 23-24, no sé si recuerdas, un caso en una primaria, en una secundaria pública al sur de Monterrey, en donde había dos grupos de jóvenes, el de la secundaria del turno matutino y el turno vespertino, que precisamente se hicieron de palabras, de ofensas, y bueno, finalmente llegaron a los golpes, en donde se vio involucrado un padre de familia, ¿sí? Un padre de familia de uno de los jóvenes que estaban con estos problemas de bullying, se intervino en la riña, en la pelea y terminó detenido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el problema es algo que viene de casa. Si nosotros como papás, y lo mencionaba ahorita Cristina, hay un video del lonche de Mariana, donde describe perfectamente esta situación. El papá llega del trabajo molesto, violenta a la esposa al hijo, el hijo a la hermana, y se va a la escuela con esta agresión. Entonces, aquí la base, lo hemos insistido muchas, muchas veces, somos los papás. Los papás necesitamos poner ese tipo de valores, ese tipo de educación, ese tipo de límites, en donde no sean los agresores y si llegan a ser los agredidos, que tengan confianza y de hablarlo con nosotros. También me tocó el año pasado un caso de un colegio particular donde una niña en primaria estaba siendo bulleada por una compañera. Se quejaba con la maestra no hizo nada, le dijo a la mamá, esto escaló a la dirección, no se procedió, porque en muchas ocasiones el ser familias influyentes o poderosas, pues también limita que se ejerza la justicia, ¿no? Entonces, esta familia llega con nosotros, nos plantea la situación, los tratamos de encaminar hacia el caminito que la Secretaría de Educación tiene para las denuncias de bullying. Nunca se atendió, no se procedió ni siquiera pues a levantar la queja y a darle seguimiento, a visitar a la escuela, a acercarse a la familia. Entonces, lo hicimos nosotros. Aquí el tema es que en muchas ocasiones las propias escuelas están pues como a puertas cerradas, ¿sí? O sea, no quieren reconocer las situaciones por la imagen, por no verse mal, porque no tienen la capacidad o los medios o los recursos, no saben manejar las situaciones. Entonces, esto es un tema que hemos insistido mucho. Necesitamos desde casa hablar con nuestros hijos, fortalecerlos para que sean personas que respeten y que también pues reciban ese respeto que están dando, porque los grados de violencia ahora, los grados de bullying son peligrosos. Definitivamente. Y acaba de decir un punto que me parece importante destacar y profundizar. ¿Dónde es más grave el problema, Luz María Ortiz? ¿Dónde perciben que sea más grave el problema? ¿En un plantel educativo o en una escuela primaria? En una escuela privada, discúlpame. Tomando en cuenta que en una pública, pues a lo mejor el maestro o la maestra, pues tiene que tener el control de un grupo de 40, 50 niños. En cambio, en un colegio particular, pues hay 20, 25, en algunos otros los grupos son más reducidos. ¿Dónde es más grave el problema? ¿O el bullying no respeta nivel socioeconómico, o si es pública o si es privada? Definitivamente el bullying no respeta a nivel socioeconómico. Esto no está marcado que haya una incidencia mayor en un sector, ya sea público o privado. Y como bien mencionas, los grupos de alumnos, pues hay en el sistema particular grupos de 15 niños. Máximo ves un grupo de 30, pero en el sistema público tenemos escuelas hasta de 50 niños. Entonces, esto es un reto que para los padres es difícil en casa, es lo que hemos estado platicando con padres de familia recientemente. Si para nosotros como papás es difícil controlar uno, dos hijos, tres hijos, pues abonemos mucho a ayudar a los maestros porque ellos concentran 40, 50 jóvenes
Y recordemos que en el nivel de secundaria empiezan con estos cambios, empiezan con estas situaciones emocionales en donde hay más sensibilidad, donde hay más necesidad de escucha, de atención y no dejar de poner esos límites, ¿sí? Entonces, este tema no es exclusivo, no se da una incidencia por un sector o por otro. ¿Te acuerdas aquí en Nuevo León? Lo hemos platicado en entrevistas anteriores. La primera situación que nos marcó para siempre fue en una escuela particular. Un joven en la secundaria donde llega con un arma y bueno, pues terminan heridos compañeros, la maestra que a los meses fallece y él se quita la vida. Jamás Sí, en un pensamos que en colegio Nuevo aquí en la León, zona sur de la ciudad. así es, jamás pensamos que en Nuevo León fuéramos a vivir eso y fue en una escuela, en un colegio particular de un buen nivel, de un nivel reconocido. Entonces, lo que pasa en muchas ocasiones es que en casa no hacemos ese filtro, no reconocemos y no ponemos ese alto cuando estamos nosotros generando ese ambiente de violencia. Muy bien. Y yo creo que otro de los agravantes en este aspecto, sobre todo en cuanto a los colegios, es esto que comentaba en los comentarios anteriores, en las respuestas anteriores, nos decía, es que en cierto colegio el alumnito que es acosador, que comete bullying, pues resulta que no le pueden hacer nada porque su papá es influyente. Esta historia, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Y quizás sea uno de los agravantes en los planteles educativos privados. Ahora, yo me atrevería a decir, ok, en los privados hablamos a lo mejor de este tipo de cuestiones, pero el bullying no respeta condición socioeconómica, pero tampoco respeta edades. Muestra de ello lo que sucedió recientemente en un plantel educativo, una preparatoria privada de la zona sur de la ciudad de Monterrey, en donde un jovencito con una Especial. condición de autismo, me parece, pues resulta que fue víctima de bullying, de acoso y de otro tipo de situaciones gravísimas. Pero de esto continuamos hablando después de la pausa. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando del Día Internacional contra el Bullying. Se conmemoró apenas el 2 de mayo. Vale la pena retomar el tema, hablar del tema, dada la gravedad, la peligrosidad que se vive en estos momentos por el acoso escolar y el bullying en los planteles educativos de Nuevo León y del territorio nacional. Hace unos momentos les comentaba, les hacía la referencia de que el acoso escolar pues no respeta nivel socioeconómico, se da tanto en los planteles públicos como en los planteles privados, pero tampoco respeta edades. Y poníamos como ejemplo el caso que se registró recientemente en una prepa privada muy prestigiosa, de gran renombre, que parecía que los encargados de la institución educativa estaban más preocupados porque no se hiciera el escándalo que por sancionar y por atender el problema. Voy en estos momentos con Cristina Kennington. Ella es psicóloga y directora de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Adelante, Cristina, por favor, con su comentario. Pues sí, definitivamente es algo que se da en todas las edades. Lamentablemente, el enojo, la agresión, el control de impulsos es algo que vivimos desde muy jóvenes como seres humanos y que necesitamos ser educados en principios, en límites, en tolerancia, en aprender a decir las cosas. Y pues si no se trabajan todos estos factores protectores en la infancia temprana, pues definitivamente es algo que va a crecer con las personas, ¿no? Inclusive hay adultos muy agresivos, hay adultos que se conjuntan en grupo para agredir a otros y esto es precisamente por las fallas en la primera infancia. Entonces, esto que mencionas de que las escuelas o de que las familias se les dificulte o se nos dificulte aceptar que hay un problema de bullying o aceptar que hay una situación de agresión o de mucho enojo o de demasiada pasividad y tolerar agresiones por parte de nuestro hijo o de nuestra hija, en dado caso que ellos estén siendo las víctimas, es una situación muy grave porque el no querer ver las cosas hace que crezca y que avance, tanto hasta llegar como a esta situación que comentas en la preparatoria, donde las agresiones son múltiples y de mucha gravedad. Además que, te lo digo como terapeuta de adultos,
es muy frecuente escuchar adultos 40, 50, 60 años todavía lastimados por lo que vivieron en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. O sea, daña la identidad, daña el autoestima, daña la seguridad y bueno, y eso tiene a su vez consecuencias económicas en la relación de pareja, en las amistades, en nivel de la soledad. Entonces, si nosotros vemos que alguien está agrediendo a otro, ya sea que estemos en primero de primaria, seamos la maestra, no denunciamos, no levantamos la mano, no decimos eso no está bien, no nos acercamos con el que está siendo agredido y lo acompañamos, decimos no vamos a tolerar esto, nosotros estamos siendo parte del problema. Me parece impactante, alarmante lo que me comenta en el sentido de que los jóvenes, los niños que son víctimas de acoso, de bullying y que no se atienden de una manera correcta o adecuada, pueden quedar marcados de por vida. De por vida, por supuesto. O sea, es que esa es la situación que trasciende mucho, ¿no? Porque estás hablando de que es algo que atraviesa el tiempo. Y después la víctima de bullying, imagínate toda la agresión que vivió en la infancia o en la adolescencia, se queda guardado dentro de sí y la probabilidad de que esta persona o sea agresiva como adulto, con sus propios hijos, con su pareja, o caiga en alguna adicción o tenga inseguridad para pedir trabajo, pedir aumento, o sea, o el proteger mismo a su familia se dan las dos polos, ¿no? Como un exceso de agresión o en un exceso de permisividad, volviendo a no tener la fuerza para protegerse y para proteger a los suyos cuando ya es adulto o ya es adulta. O sea, si es una situación muy complicada, como mencionas, deja marcas de por vida. Y a la persona que sufre, adulto o niño, tiende a hacer daño a otros. Entonces se vuelve como una plaga, ¿me explico? O sea, porque a mí me agreden, yo traigo ese dolor me hace problemas emocionales complejos dentro de mí y eso puede propiciar que yo después agreda. Entonces se vuelve una cadena que además va en aumento y va agravándose con el tiempo. Entonces vuelvo a insistir que las escuelas tienen que hacer algo al respecto, los padres de familia tienen que hacer algo al respecto, la víctima necesita ser atendida, el victimario necesita ser atendido y los espectadores necesitan ser educados y en el sentido de la no tolerancia a la agresión, no solo a la nuestra, o sea, que nos agredan a nosotros, sino que nosotros tampoco toleremos las agresiones de las cuales nosotros somos testigos. Esa sería Muy bien, como muchísimas gracias. Ajá. Ajá. No, adelante, por favor. Adelante, Cristina. No, que esa sería la forma en la cual realmente se puede erradicar la situación. O sea, es un problema social, es un problema de la sociedad, por lo cual todos tenemos que estar involucrados en su atención, en su prevención y también su corrección. Muy bien, muchísimas gracias Cristina Kennington por la reflexión, gracias también por los datos. Vamos con Luz María Ortiz Quintos desde el punto de vista de los planteles educativos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué se debe de hacer para erradicar o al menos combatir esta problemática? Bueno, creo que no se está haciendo mucho porque las situaciones son obvias, ¿no? Hay mucho denuncia, gracias a ustedes, a los medios de comunicación. Nos enteramos de los casos que existen tanto en el sistema público como en el privado, en escuelas de todos los municipios, en todos los niveles. Es sorprendente lo que acabamos de ver en esta preparatoria, ¿sí? Preparatoria en donde pensamos que ya son jóvenes que tienen un comportamiento con más autodominio, con más control de sus emociones. Y desafortunadamente vemos que son generaciones que han carecido mucho de esa educación emocional. No se está haciendo nada, no se está haciendo caso a veces a las peticiones que como padres de familia hacemos a las autoridades. Siento que ahí hay algunos esfuerzos aislados por parte de algunos programas que algunos colegios particulares puedan estar impulsando. Tuvimos una reunión con la directora del Instituto de Socioemocional de Gobierno del Estado
pues es una institución muy pequeña, tiene pocos elementos como ayuda psicológica, no hay brigadas, no hay programas y creo que es algo que se debería de trabajar de manera transversal. Yo recuerdo algunos gobiernos en donde había el gobernador que impulsaba mucho el tema de los valores y ponía la frase del valor en uno de los cerros, ¿se acuerdan? Por allá de la Loma Larga. Y este mes de Hace mayo ya es el algunas valor de la décadas, no sé, amistad. ya algunos añitos de eso, Sí, sí, sí. ¿verdad? Varios años, varias décadas. Pero yo me Ujú. acuerdo mucho de eso, Carlos, y me llamaba mucho la atención porque nos hacía como hacer conciencia y nos unía a todos los ciudadanos a trabajar sobre un valor, la amistad, la reciprocidad, el orden, el trabajo. Entonces, como que había un poco más de interés por educar a la persona, ¿sí? Y creo que recientemente se impulsan mucho otro tipo de programas, se habla mucho de los avances de la ciencia, de la tecnología, pero estamos dejando de lado lo más valioso y lo más importante, que es el recurso humano. Entonces, nosotros consideramos que falta mucho por hacer, que si se hace un plan transversal en donde podamos trabajar escuelas de todos los niveles, tanto del sector público como particular, promoviendo ese valor de la persona, ese respeto en lo individual, en el grupo. Y bueno, pues recordemos que también esto viene a ser un poco consecuencia de lo que hoy vivimos, ¿no? Em, Desafortunadamente, pues no podemos ocultarlo. Los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. A raíz de la pandemia, hemos visto todavía más familias fracturadas, precisamente por lo que estamos viendo, ¿no? Personas adultas que no tienen ese autodominio, ese autoconocimiento, que no han sabido manejar sus emociones y canalizarlas de la mejor manera. Ahora tenemos también un gran reto porque se promueven tantas cosas, se invita a la gente a hacer tantas situaciones como a los jóvenes los retos, ¿sí? Que esa es Ujú. otra de las situaciones que nos ponen en riesgo. Ok, ahora, Luz María, hemos tenido la oportunidad de conversar con las autoridades encargadas de combatir este tipo de problemáticas de la Secretaría de Educación en algunas otras ocasiones, que incluso compartíamos el programa. Me parece que hay personas dedicadas a tratar de hacer las cosas bien, pero son poquitas. El recurso, tanto económico como humano, es mínimo y es imposible a veces abarcar el enorme monstruo que representan los planteles educativos, la gran demanda de alumnos, tanto en el nivel, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público. Es decir, se necesita que la autoridad destine mayor recurso a este tema. Que le ponga el interés que requiere. ¿Te acuerdas que hubo un programa de teléfonos que se equiparon a todas las escuelas de gobierno para ponerles teléfonos de todos los niveles para que ahí los maestros registraran sus entradas y sus salidas? Se hizo un programa de monitoreo, como un botón de alarma, ¿sí? Como un botón una medida de precaución para avisar de alguna situación de riesgo que viviera la escuela. Bueno, pues todo este programa se llevó a cabo, se autorizó con un presupuesto de millones de pesos, ¿sí? Yo quisiera saber cuáles son los resultados de este programa, cómo han ayudado, qué situaciones han prevenido, qué situaciones se han atendido, cómo ha mejorado las condiciones del interior de cada escuela, de cada centro educativo público. Entonces, cuando vemos que sí hay programas, que sí hay recursos, que sí se ejerce el gasto, y no vemos cómo se vio beneficiada la comunidad, nos hace pensar un poco mal sin querer, ¿verdad? Porque cuando se necesita, por ejemplo, ese tipo de recursos para fortalecer este instituto socioemocional, para asignar psicólogos, para tener un psicólogo no solo por escuela, sino por nivel educativo y poner una cantidad de alumnos por psicólogos. O sea, se necesitan especialistas dentro de las escuelas para contener todas estas situaciones que se están desbordando de violencia. Muy bien, muchísimas gracias, Luz María Ortiz Quintos, por su comentario. Voy de nuevo con Cristina Kennington. Cristina, ok, ya revisamos
el papel que deben de jugar las autoridades educativas, las autoridades al interior de los planteles educativos, el reto al que se están enfrentando. Pero, ¿qué hay con los padres de familia? ¿Qué hay con nosotros, los padres de familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los signos de alerta, de alarma? Tanto de los pequeñitos que pueden ser víctimas de bullying, como de aquellos que se convierten lamentablemente en los agresores, que a veces a lo mejor la figura al interior dentro de un hogar puede ser quien tenga ciertos comportamientos agresivos, pero pues también está la contraparte, ¿no? A lo mejor la mamá o a lo mejor el papá. ¿Qué puede hacer? ¿En qué momento se debe de pues lanzar esta bandera de SOS para pedir ayuda de los expertos? Adelante, Cristina, por favor. Pues yo considero que lo más temprano es mejor. Entonces, si tú dudas o tienes la sensación de que algo está pasando, ya sea que tu hijo está agrediendo o tu hija está agrediendo o está siendo agredido, es importante detectarlo lo más pronto posible y hacer algo al respecto lo más pronto posible. Creo que también es importante que dejemos a un lado, apréndete a defender, o tú qué hiciste para que te agredieran, ¿no? O él se lo buscó. También pensando en la cuestión de los espectadores, muchas veces, y lo entiendo por parte de los padres, que también pudieran tener miedo a que su hijo ahora se convierta en víctima si se pone a defender a alguien que están agrediendo. Pero insisto que necesitamos no tolerar la agresión ni a nosotros ni a los demás. Yo considero que es importante abrir el diálogo. No quiero sonar como eh, mm, acusadora, pero sí creo que estamos pasando demasiado tiempo en pantallas. Sí creo que también estamos consumiendo demasiada azúcar. O sea, todo este placer instantáneo o de satisfacción instantánea nos lleva a ser mucho más impulsivos de lo que fuéramos si nos diéramos el tiempo de hacer pausas, de reflexionar, de dialogar. O sea, apagar la televisión, hacer los dispositivos a un lado, tener conversaciones, comer juntos, cenar juntos, preguntarnos cómo nos fue en el día, es de las cosas más importantes porque si no estamos teniendo conversaciones en familia, difícilmente vamos a poder conocer a nuestros hijos y detectar cuando están pasando por algo. Tanto el agresor como la víctima, como el espectador de agresiones, especialmente cuando ya son fuertes, todos están sufriendo. Todos, o sea, emocionalmente no están bien. O sea, no nos hace bien agredir y no nos hace bien ser agredidos, que es más obvio. Pero el agresor también está sufriendo mucho. Entonces, es importante tener estas conversaciones para poder detectarlo. ¿Cuándo? Cuanto antes. Y me parece importante, por supuesto, lo que mencionaban en relación a los recursos gubernamentales o los programas que entiendo que luego pueden ser muy costosos, ¿no? Y que esa es como una de las cosas, de las razones por las cuales no se implementan. Sin embargo, creo que también hay muchas otras cosas que no son tan costosas que se pueden hacer. Nosotros en CIPRE hemos hecho un kit para las escuelas anti-bullying que son una serie de unos póster que se pongan, unos ejercicios para tener en las aulas, para que los maestros empiecen a tener estas conversaciones muy simples. Entonces, tú como escuela recibes como, este es el ejercicio que vamos a tenemos 10 ejercicios, entonces pues pones los pósters en toda la escuela, tienes estas conversaciones en todos los salones, los maestros se ponen pines con frases y además contamos con un cuestionario para detección de bullying. Entonces pones ese cuestionario, le sacas copias, todas las personas del plantel contestan, se detecta cuáles son los diferentes salones que pudieran estar sintiendo o teniendo más señales de bullying y eso hace que tú puedas detectar y por lo tanto cualquier acción sea mucho más eficiente. ¿Sí? O sea, lo más importante para cualquier problemática, para solucionarla, es identificarla. Por supuesto que yo no quiero, o sea, hay una parte psicológicamente, pues hay mecanismos de defensa que nos hacen no querer ver, ¿no? O que nos hacen, o sea, como no querer aceptar porque aceptar duele. Tenemos que sobrepasar eso, ser valientes y decir,
tal vez sí está pasando en mi casa, tal vez sí está pasando en mi salón de clases, tal vez yo soy parte del problema. No me gusta eso no me gusta aceptarlo, pero necesito aceptarlo para poder encontrar una solución. Que eso lo podemos ver tanto macro, no nos gusta saber como nuevoleoneses que nosotros tenemos esas estadísticas tan graves, no nos gusta, pero tenemos que hacer reflexión en relación a eso y para poder hacer algo al respecto. Así como cuando mi hijo me dice, me están bulleando, pues hay una parte de mí que me dice, estás exagerando. No es para tanto, tú puedes con eso. Habla con la maestra o ríete, ¿no? Queremos darle como estas tácticas, como sencillas, pero el bullying es una situación muy compleja y creo que hacer reflexión en relación a eso es crucial. O sea, insisto, cualquier persona, o sea, Carlos Campos, o sea, tú eres ya un profesionista hecho y derecho, un adulto. Si 20 personas se empezaran a reír de ti al mismo tiempo, durante media hora, tocando temas sensibles tuyos, de tu familia, de tu cuerpo, vas a terminar llorando. ¿Sí me explico? O sea, y no se trata de que tú aprendas a defenderte y que digas, no lo tolero o que te rías. O sea, el problema es grupal. Cualquier persona siendo agredida por un grupo de personas, enfrente de otro grupo de personas que no hace nada, difícilmente va a poder parar la agresión sin la ayuda de otros. ¿Sí me explico? Entonces, todos somos vulnerables a las agresiones en grupo. No importa que seas, digo, obviamente es un factor que influye, o sea, emocionalmente, si eres vulnerable, es mucho más frecuente que seas la víctima elegida inicial, ¿no? O sea, si tú tienes inseguridad, si tartamudeas, si vas encorvado, si se nota que tienes miedo, bueno, alguien que se le esté burbujeando la agresión rápidamente te detecta y Es como si pudiera tuviera el radar, ¿no? Tengo el radar, ya lo identifiqué, ahí va mi ir. víctima. Exactamente. Ahora bien, Cristina, esto que comenta de los padres de familia me parece importantísimo, el no minimizar, el escuchar a sus hijos. A veces queremos mejor voltear a otro lado y decir, no, pues esto no me está pasando, ¿cómo le está pasando al niño? Pues no, de seguro ha de ser cualquier cosa. El asunto es reconocer, aceptar y tomar la mejor decisión, que en este caso es recurrir. Primero denunciar ante el plantel educativo y después, evidentemente, recurrir al experto. Cristina, vámonos a la pausa. Luz María, vámonos a la pausa. Regresamos con más. Seguimos conversando en su programa Retos. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM y también a quienes se conectan con nosotros. Si usted tiene la oportunidad, conéctese a nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Comparta esta transmisión, comparte estos comentarios que aquí se están poniendo sobre la mesa para que lleguen a más y más personas. Si usted conoce a alguien que sufre de bullying, comparte esta transmisión, mándele este mensaje o a algún padre de familia que quizás esté viviendo un momento complicado. Tenemos expertas de primer nivel que le van a ayudar a entender el problema y a tratar de encontrar la mejor de las soluciones. Estoy conversando con Luz María Ortiz Quintos, expresidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia y fundadora del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, AC, así como con la psicóloga Cristina Kennington. Ella es directora de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Datos relevantes. Fíjese usted que en el año 2013, en Nuevo León, fíjese, desde hace ya varios años se hablaba de este tema como un asunto de gravedad. Se implementó una ley anti-bullying, pero pues como todo, ¿no? Suena muy bonito en el papel, pero a la hora de aplicarse, pues ¿dónde está? Seguimos hablando de este tema y seguramente así seguirá siendo si no se le pone un alto con estrategias preventivas a esta situación. ¿Cómo lo ves, Luz María Ortiz? Sí, Carlos, recuerdo que trabajamos en las mesas de esta ley de anti-bullying que se impulsó por un grupo político, pero quedó en letra muerta porque desafortunadamente en muchas ocasiones
quedan ahí los reglamentos, quedan las leyes, pero no se aplican. Aquí me acuerdo que lo que se proponía eran las denuncias y los trabajos con los grupos de personas, involucrar a los padres, a los maestros, a los jóvenes, pero desafortunadamente son cosas que de repente se promueven por un grupo y se pasa lo que es el tiempo de administración, cambian las administraciones, llegan con nuevos programas, se quitan protocolos anteriores, se quieren implementar protocolos nuevos, programas nuevos con marcas propias, y esto es lo que en muchas ocasiones no permite que se vaya avanzando en algunas propuestas que pueden ser en su momento de mucha ayuda, como esto de la ley de bullying. También se proponía en aquel momento que se usaran los buzones de denuncia, ¿sí? Que hubiera en las escuelas los buzones de denuncia anónima para que los jóvenes pues tuvieran el valor de hacerlo y no tuvieran miedo a las represalias, ¿sí? Y que esta denuncia la podía hacer tanto la persona que era víctima de bullying o algún espectador, ¿sí? Como lo menciona la psicóloga Cristina, pues también los espectadores juegan un papel importante, ¿no? Hay espectadores pasivos y hay activos. Hay aquellos que no dicen nada, se mantienen al margen, y hay otros que incitan a que se siga dando esto. Entonces, creo que es algo que sí se podría retomar. Creo que es algo que se requiere de manera urgente y que es una solución muy sencilla, que no requiere gran inversión ni autorización. Es algo como poner un buzón anónimo en cada salón de cada escuela pública, cada escuela particular, para que los jóvenes se sientan protegidos, que tengan ellos esa confianza de poder denunciar y de manera anónima, ¿sí? Para que no tengan esto de las represalias, porque en muchas ocasiones sabemos que pues si no denuncian es por eso, porque están siendo amenazados. Y Sí, como lo cómo no. menciona, es un acoso grupal. Entonces, cuando es una víctima y cuando es un acoso grupal, definitivamente que ni a la casa, ni a papás, ni a maestros, solo con los compañeros que en muchas ocasiones son los testigos y que pueden ayudar a que estas situaciones paren. Muy bien. Ahora, Luz María, con base a los datos a los que usted tiene acceso, ¿qué tan grave es el problema del bullying? ¿Cuáles consideran que han sido las consecuencias? Porque de pronto se habla que incluso el acoso escolar puede provocar, puede propiciar que un joven, un menor de edad, un adulto, un adolescente, pues atente contra su propia vida. Por supuesto que sí, sabemos que esto va en aumento, los niveles que hay ahora en los jóvenes, depresión, ansiedad, y bueno, pues mucha tendencia al suicidio. Desafortunadamente son situaciones que estamos viendo después de la pandemia para acá. Se ha incrementado el suicidio en los jóvenes. No todas las situaciones que se están dando en las escuelas se conocen públicamente. Esto no es exclusivo de un nivel de educación. Lo estamos conociendo de muchos jóvenes de universidad que son los que están atentando contra su vida, y sentimos que todo esto es una falta de manejo de emociones, ¿sí? Cómo poder canalizar toda esta presión que se tiene. En muchas ocasiones no se tiene un buen ambiente en casa, no se da ese diálogo, no se da esa comprensión, no se tiene esa escucha. Papá y mamá preocupados por darle a los hijos pues todo lo que es comida, casa, sustento, escuela, ¿sí? Entonces papá, mamá trabajan, no están, los hijos están solos, llegan a casa solos, comen solos, hacen tareas solos. En algunos casos, en los mejores casos, terminan su horario escolar y continúan con actividades extraescolares, están un poco más acompañados, pero sentimos que aquí lo que nos está faltando mucho es poder tener esos círculos seguros en casa, que nosotros como mamá y papá estemos al pendiente de la situación emocional de nuestros hijos, no solo la salud física, que a veces estamos muy al pendiente si no tienen gripa, si hay influenza, si alguien tiene COVID, si malestar estomacal, pero las situaciones de la salud mental o emocional no son a veces fáciles de identificar.
solo mamá y papá, cuando conocemos a nuestros hijos, podemos identificar estos cambios. Y hay maestros excepcionales, estos maestros de vocación, que se comprometan tanto con, se Comprometen. compenetran tanto Ajá. con sus alumnos que los llegan a conocer más que los propios papás y que en muchas ocasiones estos maestros son quienes ayudan a estos jóvenes a superar estas crisis existenciales. Entonces, creemos que lo que podemos hacer es un alto, papá, mamá en casa, recordar de revisar siempre la mochila, no solo la mochila física, porque acordemos que ahí llevan las armas, el medicamento controlado, etcétera, etcétera, de casa a la escuela. También revisar estas emociones, qué está pasando, cómo se siente, cuáles son sus grupos de amigos, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus gustos, cuáles son las influencias, que de repente en casa tenemos algunas costumbres y la escuela pues va por otra línea. Entonces es muy importante el diálogo, Carlos, que retomemos el diálogo en casa con nuestros hijos a cualquier edad. Muchísimas gracias por los comentarios, Luz María Ortiz. De hecho, retomo este caso que se presentó en el municipio de Guadalupe, en un plantel educativo, y es ahí donde entra el papel que juegan los profesores, las profesoras comprometidas, profesionales, atentas al comportamiento de sus alumnos. Gracias a una maestra de un plantel educativo allá por la zona de Valle Soleado, se rescató a un grupo de hermanitos que estaban siendo víctimas de violencia de todo tipo al interior de su hogar por parte de su padrastro. Entonces, imagínense ustedes el nivel que hay de empatía, de conocimiento del alumno, que las antenitas están a todo lo que da y que dice, aquí hay algo malo, a esta niña le está pasando algo malo, y hablar con ella y ganarse la confianza. Y gracias a la denuncia que le hizo la pequeñita, pues rescató a sus hermanitos y hoy están en un lugar seguro. Gracias, Luz. Cristina, el papel que juegan, que jugamos los padres de familia, que juegan los maestros, pero también, a ver, mencionaba ahorita Luz María que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones quienes son víctimas de bullying son amenazados. Si dices algo, te va a ir peor o te voy a hacer esto. Y el niño no dice nada en casa y el niño no le dice nada al maestro, no lo denuncia. Quienes no cuentan con estas herramientas, a ver cómo un padre de familia puede detectar esas señales de alarma si el alumno no se lo dice. Pues primero, estoy totalmente de acuerdo que hay que abrir el diálogo, ¿no? También creo que es importante que nos informemos. Nos informemos y nos eduquemos en psicoeducación, en cuáles son las señales de diferentes malestares, que existen capacitaciones, conferencias, hay muchos diferentes recursos que con todo gusto puedo compartir algunos, pero no quisiera como enlistarlos ahorita. Pero sí es importante que estemos pendientes a que nuestro hijo tenga amigos. Los niños, los adultos y de cualquier edad necesitamos amigos, o sea, es una necesidad emocional importante. Si no escuchamos que está hablando de sus amigos o de sus juegos o de sus travesuras, ahí hay como una primer señal. Si vemos que sus cosas se desaparecen o ya no tiene su mochila o llega con demasiada hambre aunque le mandamos lonche o su mochila está maltratada o sus útiles están rotos, ya sea que nuestro hijo se esté descuidando o que esté permitiendo que alguien más le esté maltratando sus cosas, esa puede ser otra señal. Si vemos que se hace el enfermo o que ante cualquier malestar como, ay, me dolió la panza, aunque evidentemente no esté enfermo, o sea, como que exagera algún malestar físico para tener un motivo para faltar, también esa es otra señal de que algo está pasando. La escuela tendría que proporcionar diversión, aprendizaje, por supuesto, el ir a ver a tus amistades. O sea, debe de ser algo, sí, con esfuerzo, pero también disfrutable. Cuando un niño presenta como fobia de salir de ir a la escuela o prefiere faltar que asistir, algo está sucediendo. No necesariamente bullying, puede estar pasando otra cosa, pero algo está sucediendo que necesita atenderse. Si lo vemos aislado. Y ahora, ¿y cómo identificamos al agresor? Que nuestro hijo sea agresor, que a lo mejor en nuestra casa nos da la cara de niño bueno y lo que tú quieras,
pero que resulta que en la escuela pues es todo un caos. ¿Cómo identificamos al agresor? Bueno, es un punto importante porque uno piensa que el agresor le está pasando bien y no. El agresor, o sea, alguien que está agrediendo a alguien más, también está sufriendo. Entonces, vas a encontrar señales de malestar emocional también, como ansiedad, dificultad para controlar su enojo, facilidad para poner apodos, pudiera estar consumiendo o preferir contenido en televisión o en redes sociales agresivo, puede llegar a tener incontinencia de sus control de esfínteres. Ujú. Eso también, tanto en la víctima con el victimario, ya en adolescencia, a veces también lamentablemente en primaria, tener como mucha atracción hacia el alcohol, el cigarro o alguna droga. Puede, o sea, que vemos que se entretiene por cosas agresivas, también puede estar sufriendo cutting, o sea, todo esto que tiene que ver con Ok. impulsos, ¿no? Pero insisto, muchas veces el agresor también es víctima en otro espacio, ya sea en la colonia, dentro de nuestra propia casa, con sus primos. Entonces, muchas veces son exactamente las mismas señales. Ok. Inclusive una víctima, o sea, uno pudiera decir, o sea, a mi hijo no lo bulean si yo veo que molesta a su hermana, si Ujú. siempre se están agarrando de la greña, si, o sea, yo veo que es bien picudo en la colonia, no importa, o sea, como es un fenómeno de grupo, insisto, si el grupo te identificó como víctima, no importa que seas valiente o que físicamente seas grande o fuerte, puede ser tu hijo víctima de bullying. Y creo que recalco lo que decía Lucy. O sea, la conversación en casa, o sea, la comunicación, la confianza, el que nuestros hijos puedan hablar con nosotros sin miedo a que los regañemos o a que los ridiculicemos o que los culpemos. O sea, necesitamos aprender a escucharlos en un ambiente de amor y cálido. No significa Bueno, que no haya reglas y que no haya consecuencias. O sea, si mi hijo me dice robé, no significa, ay, yo te escucho con mucho amor y no pasa nada. No, o ujú. sea, es una escucha empática, pero con reglas. Y yo creo que es una de las cosas que hace complejo el lugar de los padres y de los maestros, que necesita ser afectivo, pero también son la autoridad que necesitan ejercer y poner las reglas. Muy bien, antes de despedirnos, porque ya se nos viene el tiempo encima, antes de las conclusiones, me gustaría preguntarte, Cristina, sobre el acoso escolar, cómo detectar el acoso escolar, cómo frenar el acoso escolar, pero desde las redes sociales, el ciberacoso. Pues de entrada, yo estoy muy de acuerdo con la que se limite las redes sociales. O sea, cerebralmente no les hace bien a los niños, tampoco a los adolescentes y a muchos adultos también les provoca secuelas de envidia, de competencia, de superficialidad muy complejas. Pero bueno, cuando estamos hablando todavía de la infancia o de la adolescencia, limitaría el uso de las redes sociales. Antes de terminar la primaria, yo no recomendaría ni siquiera tener una red social. Antes de sexto de primero y secundaria, no es necesario fomentar que tengan amistades físicas, ¿no? O sea, que salgan a la calle, a hacer reuniones por la tarde, fomentar la amistad en la escuela, no fomentar que el uso de ninguna de las redes sociales. Eso sería lo primero. Educar, por supuesto, a nuestros hijos a que no tomen videos ni fotografías ridiculizando a nadie. Hacerles entender el registro digital que es que tiene secuelas muy graves, ¿no? Inclusive hoy en día hay empresas que a la hora de contratar a alguien hacen la investigación en redes sociales sobre la persona, ¿no? Claro. Entonces, o sea, realmente son huellas en la memoria colectiva muy importantes. En la secundaria
También limitaría el uso de las redes sociales. Creo que sí puede haber beneficios o sea, sí son formas de relacionarse contemporáneas y actuales, pero definitivamente no debe de ser la única forma de relacionarse. Debe de ser un complemento a mis relaciones reales, no un reemplazo. O sea, el que yo hable más por WhatsApp o por TikTok o por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, lo que sea, que yo hable más con mis amigos por ese medio que en persona es una señal de alarma. O sea, esta cosa que ves a los adolescentes todos en grupo, pero todos en el celular, eso es señal de que algo está sucediendo que no es favorable. Tendríamos que ver a nuestros hijos dialogando, hablando, riendo, inventando chistes, bailando, haciendo, inclusive jugando voto, aunque estén en secundaria. Todavía, digo, hasta nosotros de 40, 30, 50 años podríamos beneficiarnos de ese ejercicio y esa actividad lúdica, ¿no? O sea, Claro, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Cristina. Luz María, igual, antes del cierre, tu opinión tu comentario acerca del ciberacoso. Es un tema delicado porque en muchas ocasiones como papás sale de nuestras manos. No fácil podemos conocer si nuestros hijos están siendo víctimas o si ellos lo están ejerciendo, ¿no? Si ellos son los que están siendo los agresores. Sin embargo, yo lo que sugiero es conocer a los amigos de nuestros hijos, sí estar en contacto en las redes, si podemos ser amigos en determinada red también para ver pues lo que publican y con quién están interactuando, pero definitivamente el mejor filtro va a ser la confianza y el diálogo. Creo que necesitamos, es más fácil que cada mamá y cada papá se haga cargo de sus 3, 4, 5, 2, un hijo, que le dejemos a un sistema público o particular grupos de más de 20 personas. Y esto es un tema que podemos entre todos como sociedad protegernos. Primero, pues estar conscientes los adultos que si tenemos algún tema que arreglar o resolver, pues lo hagamos para que podamos ser esos ejemplos que nuestros hijos ven como personas que podemos ser víctimas de sufrir este tipo de acoso también, pero cómo poder evitarlo, ¿sí? Y también cómo denunciarlo. Necesitamos tener también esa confianza a la denuncia, Carlos. Saber que existen autoridades, que existen asociaciones, que existen instituciones en donde sí se va a atender una denuncia de un ciberacoso, de un ciberbullying, y hablar mucho con nuestros hijos sobre la identidad falsa que puede haber de ciertas personas. Como recomienda Cristina, definitivamente apostarle más por la convivencia presencial, fomentar más las relaciones personales, la actividad física, el deporte, distraerlos de redes con artes y música y sobre todo no minimizar cuando hay alguna situación de riesgo. Cuando nuestros hijos vengan a comentarnos de algo que sospechan o que les da temor, en muchas ocasiones no los escuchamos o no les creemos, siempre hay que creerles. Hay que darle siempre el voto de confianza y hacer la investigación, no pasarlo como, ay, es que estás exagerando, no, no ha de ser, o estás pensando mal. No, yo creo que sí, hay que escuchar más a nuestros hijos, hay que vigilarlos más, hay que estar al pendiente de ellos y no olvidarnos que ellos dependen de nosotros todavía, a pesar de tener ya más de 18 años siendo personas adultas, pues nadie los va a cuidar y los va a querer más que sus propios padres. Muy bien, muchísimas gracias, Luz. Pues nos despedimos. Me gustaría antes de ello una conclusión en 30 segunditos por cuestiones de tiempo, por favor, Cristina, y de la misma manera para Luz María. Adelante, Cristina, por favor. Pues yo creo que nada más concluiría con que seamos parte de la solución, no nada más parte del problema, y abramos diálogo en todos los diferentes espacios que habitamos en relación a este tema del bullying, que no toleremos la agresión ni a nosotros ni a otros. Muchísimas gracias. Ella es la psicóloga Cristina Kennington, directora de Cipre Psicología
psicología preventiva y psicoterapia. Voy con la conclusión de Luz María Ortiz Quintos, expresidente de la Unión Neolonesa de Padres de Familia y fundadora del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, ACE. Adelante, Luz María, por favor. Pues gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir este tema tan importante, tan necesario y tan vigente. Y de nuevo, pues invitar a los papás a que fomentemos más una educación con valores. Yo creo que si nos comportamos y nos dirigimos hacia nuestros ambientes, desde la propia casa hacia las otras comunidades, con el respeto, ¿sí? Empezar a manejar un lenguaje más propio, poner de moda las palabras que están ya perdiéndose, como por favor, gracias, buenos días. Yo creo que con eso podemos empezar a romper estos círculos de violencia y generar ambientes de paz. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a las dos por su tiempo. Gracias por pues estar atentas a las preguntas y por supuesto la invitación para próximas entrevistas. Abierto el diálogo y nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias también a usted por el favor de su sintonía. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde en MBS Noticias Monterrey con toda la información. Hasta pronto.